Hola, muy buenos días a todos. Somos del ICD, Instituto Creativo Digital. Estamos ubicados en Venezuela, específicamente la profesora Rosmeli Guerra en Guatire, la profesora Lola Rincón como soporte en sala también en Guatire, Estado Miranda. Hoy vamos a conversar sobre esta innovación creativa digital, esto que ha significado para todos los miembros de la comunidad del ICD el moverse hacia la virtualidad en 100% online. Esto es un poco lo que nos va a conversar la profesora Rosmeli, pero por supuesto desde su perspectiva, desde su propio curso. Ella es la encargada del curso de principios legales que se ofrece en el sexto trimestre, corrijo, donde ella está acompañando a los estudiantes que prácticamente están saliendo hacia ya el mundo laboral, ¿verdad? Les converso un poco sobre Rosmeli para que la conozcan. Ella es sociólogo, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Además, tiene un Magíster Scienzarum en gerencia empresarial de la Universidad Fermi Toro de Barquisimeto. Tiene diferentes diplomados en administración de módulos instruccionales asistido por el computador. Tiene capacitación para docente en línea y componente docente en educación interactiva a distancia, todos cursados por medio de la plataforma Moodle. Lo que quiere decir que la profe Rosmeli ha vivido tanto la experiencia de ser estudiante a distancia como ahora ser formadora a distancia. En materia presencial maneja las cátedras de Sociología de la Comunicación, Problemas Socioeconómicos del País y Ética y Valores durante más de 8 años en el UTS de Guarenas. Tiene experiencia como docente bajo modalidad online desde hace más de 10 años, titular de la materia Principios Legales bajo la modalidad presencial en nuestro instituto en la sede de Guatire desde julio del 2018. Y por supuesto, nos está acompañando en esta experiencia online, es decir, desde que nos mudamos 100% a la virtualidad desde el mes de marzo y está con nosotros ya por un segundo trimestre consecutivo. Vamos entonces a dejar a Rosmeli, quien sea ella misma, que nos cuente acerca de su experiencia online. Fíjense que va a ser muy chévere porque nos va a contar posiblemente no solo la experiencia ICD, sino todo ese background, todo lo que nos trae para la mañana de hoy. Bienvenida una vez más, Rosmeli, un placer y un honor tenerte en esta sala con nosotros. Adelante. Buenos días, profesora, muchísimas gracias. Inicialmente, gracias por esta invitación. Y bueno, bienvenidos todos a esta sala donde vamos a hablar un poco de cosas que quizá ustedes también conocen y han experimentado de la misma manera que yo, que ha sido este cambio, este cambio, como podemos ver en la lámina, este choque que se nos dio de un cambio de una modalidad totalmente presencial a esto que estamos llamando ahora la nueva normalidad, donde las herramientas y donde las formas de hacer las cosas son totalmente diferentes, ¿no? Sí, como comentaba la profesora Lola, tengo ya experiencia en lo que es la formación como estudiante en la modalidad totalmente online. De hecho, la maestría que tengo también la hice totalmente por la plataforma Moodle. Por eso es que cuando me dijeron que íbamos a trabajar bajo la modalidad de la plataforma Moodle, me sentí cómoda. La profesora Lola nos dio una inducción donde lo que hizo fue reflejar los conocimientos, pero me sentí muy cómoda porque sé cuáles son las bondades que nos ofrece la plataforma y sé que iba a ser muy sencillo que los estudiantes se adecuaran a esto, ¿no? Vemos acá en la lámina cómo nos ha tocado cambiar y asumir estos cambios. Vemos entonces cómo pasamos de una educación tradicional donde las herramientas eran el lápiz, donde era el cuaderno, donde tomábamos notas de un docente en el pizarrón, pasamos a lo que es la nueva normalidad. Leyendo un poco sobre este término, pues entendí que este término ya había sido utilizado anteriormente en otro ámbito, si se quiere, cuando sucedió la crisis del año 2008. ¿Qué es la nueva normalidad? Son todas esas acciones que vamos a tomar como para de alguna manera enfrentar
todos estos cambios. O sea, ¿qué debemos hacer para nosotros poder, una vez pasada esta crisis, sacar el mayor provecho de la misma? Se retoma este término ahora en el 2020 a partir de cuando los especialistas pues tratan de marcar dentro de él cómo debemos comportarnos ahora como ciudadanos, como estudiantes, como docentes, qué debemos hacer para no detenernos, no frenarnos ante esta situación y seguir adelante. Entonces vemos que en esta nueva normalidad se ponen destacan otras herramientas, entonces vemos que ya no es el cuaderno, ya no es el docente en el aula, ya no estamos tomando notas probablemente con un lápiz, llevando un texto en un cuaderno, sino que ahora vamos a utilizar nuestro teléfono celular, nuestra computadora y bueno, evidentemente nuestra conexión, que es la que nos permite una buena conexión, una buena red, que es la que nos permite pues, estar en contacto con nuestros profesores. Todo esto, por supuesto, dentro de uno de los que son los elementos que identifican esta nueva normalidad o este paso que vamos a tener de lo que estábamos acostumbrados a todo lo que viene en adelante, pues lo que es todas las medidas de bioseguridad. Y bueno, vemos que ahora para salir pues debemos utilizar un tapaboca, debemos utilizar guantes, debemos utilizar una serie de elementos a los cuales no estábamos acostumbrados. Pero bueno, de eso se trata. La nueva normalidad se trata de eso precisamente, crear y generar nuevas herramientas que nos permitan adaptarnos a esos cambios. Estamos acostumbrados a escuchar, incluso nosotros mismos, porque de pronto uno dice, bueno, nos enfocamos en el estudiante. El estudiante es el que de pronto tiene ese temor a la tecnología, pero quizás el estudiante es el que menos, porque los niños de hoy en día ya nacen prácticamente con un celular en la mano. Y para los jóvenes de hoy en día la tecnología es parte de su cotidianidad. Para muchos profesores esto fue un choque muy fuerte. Profesores que son muy tradicionales, profesores que están muy arraigados en sus formas de hacer las cosas de manera presencial y que les ha costado muchísimo adaptarse a esta nueva normalidad académica, viéndolo desde el punto de vista académico, de romper esos paradigmas. O sea, no podemos continuar en un modelo educativo que está siendo, como quien dice, implosionado por toda esta situación. Y no debemos de ninguna forma poner en riesgo la continuidad de estudios de nuestros muchachos, que es la misión principal de cualquier institución educativa. La idea es que esos chamos, hablándolo de forma coloquial, puedan continuar sus estudios, seguir generando y produciendo conocimientos nuevos y no generarles de pronto ese choque o ese vacío, si se quiere, por esta situación. Y bueno, vamos a terminar con estos paradigmas. Siento que el Instituto Creativo Digital de alguna manera se montó en la ola automáticamente y eso se lo da también la posibilidad de haber contado con las herramientas, de haber contado con el personal, de haber contado con el apoyo de sus profesores y automáticamente se montó en la ola de la educación a distancia. Había que hacerlo, no se podía esperar. Y pues de alguna manera ir llevando a las personas a acostumbrarse a esta situación. También como pues darle a entender a todas las personas que de alguna manera estén interesadas en formarse y en llevar este tipo de educación, que no es solamente la educación la que ha tenido que cambiar, todo ha tenido que adaptarse a la nueva normalidad. Vemos ahora una de las cosas más comunes que vemos en el día a día y que todos seguramente hemos tenido que utilizarlo en algún momento, los delivery. Anteriormente uno iba y compraba su comida o uno iba y hacía su mercado, todo ese tipo de actividades rutinarias que hacíamos en el día a día. Y ahora, pues, levantamos un teléfono, enviamos un mensaje por WhatsApp y nos traen las cosas a la casa. Actualmente uno quiere hacer un curso, uno quiere hacer un taller, pues simplemente puede estar en un foro chat o puede estar en una sala como esta y asistir a una videoconferencia. Entonces son muchísimas las bondades que nos ofrecen las nuevas tecnologías y que nos ofrece la modalidad a distancia. Ahora bien, decimos, wow, pero
cómo enfrentamos todo esto, ¿no? ¿Cómo hacemos como individuos que de pronto venimos con esos paradigmas tan marcados de la presencialidad, del tener allí de frente a mi profesor y poder preguntarle inmediatamente algo? ¿Cómo hacemos para romper con eso y para entender y abrirnos a conocer todo lo que nos ofrece la educación a distancia? Pues yo considero que hay dos palabras claves en mi criterio. Seguramente hay muchísimas más y seguramente todas van a depender de la realidad de cada uno de nosotros. Pero yo considero que hay dos palabras claves y fundamentales que las utilizo en mi día a día. Una es la resiliencia, que se ha hecho muy, no famosa, sino muy utilizada en los últimos años, porque aparte es muy necesaria y muy útil. Y la reinvención. Pues la resiliencia no es más que esa capacidad que tenemos de adaptarnos a los cambios que se nos puedan presentar y utilizar nuestras emociones de forma a favor de nosotros mismos. Entonces, en estos momentos en que vemos que, bueno, ya no puedo ir al salón de clase, ¿cómo hago? ¿Cómo me conecto con mi profesor? Ah, bueno, nada, ahora vamos a crearte unas nuevas herramientas para que tú te puedas acercar a nosotros. Entonces, en ese momento, la persona que de pronto siente miedo, tiene incertidumbre, siente temor, pues esa persona, siendo resiliente, seguramente va a ver el lado positivo, va a ver la posibilidad de seguirse formando y de seguirse capacitando por medio de esta alternativa, y pues de alguna manera ese miedo va mermando, y cuando ya conocen la plataforma, pues se dan cuenta que aunque exige mayor responsabilidad y mayor dedicación, porque sí debemos estar claros, pues te ofrece una serie, más adelante vamos a ver, por lo menos en el caso de la materia que yo imparto, vamos a ver todo lo que nos ofrece la plataforma Moodle y cómo podemos de alguna manera facilitarles a los estudiantes este proceso de aprendizaje. Y la otra palabra es la reinvención. Pues no me detengo ante el obstáculo, me regenero, o sea, cambio en mí esos patrones de conducta que me hacen rechazar lo que es la educación a distancia, y me reinvento y genero nuevas realidades con respecto a mis necesidades y cómo voy a afrontarlas a partir de este momento. Entonces, para mí, estas dos palabras son fundamentales, no solo para el ámbito académico. Yo creo que a todos nos han sido útiles para sobrellevar esta situación que estamos pasando en este momento. Ahora sí vamos a lo que es el punto como tal, ¿no? Ya rompimos paradigmas, ya entendimos que pues esta es una oportunidad. Una de las cosas que yo reconozco y valoro de estas personas que se atreven a... Hoy día tenemos estudiantes que en junio decidieron, sí, me voy a inscribir, sí, voy a continuar, y hay muchachos de esos que hoy día ya ostentan sus diplomas de diseñadores, sus diplomas de ilustradores. Entonces, pues hay que subirse a la ola, hay que subirse a la ola, hay que surfearla, y cuando esto va a pasar, esto va a pasar. Y cuando esto pasa tenemos que estar de pie para seguir adelante. Pues no podemos de repente decir, ah, bueno, yo me quedé en el 2020, ¿sabes? En el 2020 cuando la pandemia, yo decidí pues frenarme, y resulta que cuando veo hacia los lados mis compañeros ya están trabajando, ya mis compañeros se graduaron, ¿no? Hay que incentivar a los muchachos a que sí se puede y que la plataforma nos ofrece la manera de hacerlo. Ahora, el aula virtual como tal. La materia que me toca en mi impartir, como decía la profesora Lola en la presentación, no es sencilla, no es sencilla de manejarla por medio del aula virtual. Incluso no es sencilla manejarla de manera presencial, porque es una materia, los muchachos la llaman tediosa, es una materia que es lenta, porque estamos hablando de leyes. Con el perdón si hay alguna persona especialista en leyes en la sala, a los muchachos no les gusta mucho hablar de esto, porque el que estudia leyes es porque le gusta y va a ser especialista en eso. Entonces, bueno, me tocó también ser resiliente, me tocó reinventarme y me tocó generar algunas estrategias que me permitieran que el estudiante se sintiera motivado a estar presente en el aula,
a participar en el aula. Y bueno, siento que al final, por lo menos al final del proceso 2022, yo me siento muy satisfecha de los logros alcanzados y de las opiniones que generaron la mayoría de los estudiantes con respecto a la forma como fue impartida la materia. Entonces tenemos que el aula virtual nos ofrece infinidad de recursos que nos permiten eh, dar a conocer al estudiante de qué se trata, qué queremos lograr a través de la materia, cuáles son nuestros objetivos. Y con esta materia muy importante, hacerle entender al estudiante que más allá de lo que pueda representar para ellos una ley o tener que leer algunos textos para poder generar una actividad, el que ellos se lleven esa información tan importante de conocer cuáles son las leyes que protegen sus creaciones. Muchos de los estudiantes que inician esta materia no saben, no saben que existen estas leyes, no conocen hasta dónde es el alcance de las mismas, no conocen que, todo lo que ellos creen está protegido por una ley, más allá de que sabemos que actualmente en el país hay un importante vacío allí en cuanto a lo que es la parte legal en el ámbito de lo que es propiedad intelectual. Sin embargo, pues ellos deben tener ese conocimiento y deben cumplir por lo menos en lo que sus medidas se lo permitan, el cuidar sus creaciones, ¿no? Entonces vemos acá en la página como tal del aula virtual todo lo que es la información general de la materia, donde allí se le da a ellos como es como que todo lo que es la parte de cómo vamos a funcionar, cuál va a ser nuestro plan de evaluación, para que ellos lo puedan de pronto después decir, profesora, es que yo no sabía que teníamos esta evaluación en la semana 5. Bueno, como tú no sabías, por ejemplo, yo tengo hoy con mis estudiantes un chat, una actividad síncrona, que a ellos también les gustan mucho esas actividades. Entonces, eh, no puede ser que no sepas si tú en la semana, en el bloque cero de la materia, pues ahí está tu plan de evaluación, donde dice cuáles son todas las actividades que vas a tener, cuáles son evaluativas y cuáles no, en qué fechas se van a realizar y cuál va a ser su ponderación para que tú como estudiante puedas discriminar tu participación, ¿no? Y puedas tomar tus decisiones. Entonces, en este bloque cero es muy importante, yo allí coloco también lo que son los acuerdos de funcionamiento, porque cuando uno llega al aula de clase presencial, generalmente lo que uno hace la primera clase es que me presento mi plan de evaluación, pero también presento las normas de cómo vamos a funcionar, las inasistencias, el horario de llegada a las clases, todo ese tipo de normas, ¿no? Son acuerdos porque ambas partes están de acuerdo en esos elementos que se señalan allí. Pues allí habla un poco de lo que es el uso de información de Internet, la cantidad de clases a partir de las cuales puede considerarse que puede ser la materia por inasistencia, las entregas oportunas, la publicación de las clases, que yo en mi caso las publico todos los lunes a las 9 de la mañana, y ese tipo de información que es de interés para los muchachos. Y algo que es muy importante de la plataforma, lo vemos acá en la pantalla a mano derecha, los avisos, porque de pronto entramos al aula y no tenemos que desplazarnos hasta la semana que nos corresponde, sino que simplemente en estos avisos vamos a ver cuáles fueron las últimas actividades que se generaron. Si la profesora publicó algo, allí lo vamos a ver. Si tengo alguna actividad pendiente, allí lo vamos a ver y eso facilita muchísimo, muchísimo la administración de los estudiantes de su aula virtual. Una herramienta que yo considero que es muy importante del aula virtual son los foros. ¿Por qué? Porque los foros nos permiten como esa cercanía con el estudiante, ¿no? Como que ellos sientan que el profesor no lo estoy viendo, pero a través del foro yo puedo expresar cualquier duda que yo tenga, a través del foro yo puedo incluso compartir trivialidades, dependiendo del tipo de foro que creemos. Yo en ese bloque cero tengo creados 3 foros, uno que es la cartelera informativa, que es donde se publican los avisos más importantes, que es como la cartelera de la institución, en lo que es la modalidad presencial, donde se colocan las informaciones importantes. Tengo un foro que es de aclarar dudas y tengo el foro que es la hora del break,
En este foro, pues los estudiantes pueden colocar cualquier tipo de información que ellos consideren que quieren compartir con sus compañeros y que quieren compartir con el grupo, un chiste, una imagen que hayan diseñado que quieran que sus compañeros la conozcan. Eventualmente yo coloco ahí algunas curiosidades de casos que tengan que ver con la propiedad intelectual a nivel mundial. Entonces allí se publican estas cosas como para que ellos amplíen sus conocimientos y sepan hasta dónde puede llegar lo que implica la propiedad intelectual. De esta manera, pues podemos ver un poco cuáles son las ventajas de lo que es la educación a distancia o de lo que es poder trabajar a través de una plataforma como esta. El hecho de que yo pueda conectarme en el momento que tenga internet, porque resulta que me quedé sin internet en la mañana, pero me llegó al mediodía y yo a esa hora pueda conectarme, tenga toda mi información allí plasmada. Eso es una ventaja que no te da la educación a distancia, sino que, perdón, la educación presencial. Si no pudiste asistir a la clase, perdiste esa información. Probablemente el profesor te pueda dar una oportunidad si tenías una evaluación o algo, pero pierdes ese conocimiento que se impartió ese día de clase. Ese conocimiento de pronto no lo vas a poder recuperar. Pero ¿qué pasa? Que en la educación a distancia, pues siempre vas a tener allí la información para tú consultarla en el momento que la necesites. Otra de las ventajas de este tipo de modalidad es esa facilidad que se le da a personas que por sus responsabilidades pues no puedan asistir a un aula presencial. Entonces, migran a este tipo de modalidades, pues le permiten accesar, como decía anteriormente, a cualquier hora del día y la persona se puede planificar para asistir en el momento adecuado. Y bueno, una de las cosas que yo siempre les resalto a los muchachos y que siempre he destacado de esta modalidad es que cuando estás estudiando, por lo menos por medio de una plataforma como Moodle, no aprendes solo sobre la materia como tal, el conocimiento que te llevas. Por ejemplo, en el caso de mis estudiantes, ellos no aprenden solo sobre principios legales. Ellos aprenden a cómo grabar un audio y insertarlo en una presentación de PowerPoint, por ejemplo, y enviar una actividad. Ellos aprenden a cómo hacer una infografía, ellos aprenden cómo generar un glosario de términos, aprenden cómo grabar un video y subirlo a YouTube, que algunos tienen mucha experiencia y han manejado todas estas herramientas, pero hay otros que no. Hay otros que cuando les coloco la infografía, profe, pero ¿y cómo se hace eso? Bueno, en el aula virtual tienes un ejemplo de cómo se hace la infografía, tienes muchas cosas. Vamos a ver la próxima lámina que allí podemos detallar esos elementos. Ok, esto coloqué acá porque este es un ejemplo de lo que se puede hacer a través de los foros, ¿no? Este es el foro a la hora del break, donde en la primera semana yo les pedí a ellos que se presentaran, que hablaran un poco. Yo les solicité a los estudiantes que ellos se presentaran, que indicaran un poco sus preferencias y que para un poco diagnosticar qué es lo que ellos manejan sobre la protección de la propiedad intelectual, les solicité que me indicaran cómo ellos protegen sus creaciones. En este momento, de pronto sin ningún tipo de conocimiento de lo que es la protección de la propiedad intelectual como tal. Entonces, algunos colocan que con una firma, con una marca de agua, ese tipo de elementos que utilizan en todo caso la mayoría de los diseñadores. Y pues yo les indico que nos compartan una imagen. Podemos ver en la presente lámina como en la esquina inferior izquierda de la imagen, la estudiante, ella coloca su firma. Sabemos que esto de pronto no garantiza que esa obra no pudiese ser en algún momento utilizada por un tercero sin autorización de su creador, pero de alguna manera, pues esto le da autoría a la obra. Y así varios estudiantes también compartieron sus obras, sus creaciones, para que sus compañeros pudiesen evidenciar cómo ellos colocan de pronto esa firma, esa marca de agua. E incluso hay estudiantes que a este nivel, que ya están, en este caso tengo solamente de diseño y ya están en el quinto trimestre,
ellos, hay estudiantes que no le colocan ningún tipo de identificación a sus obras, entonces esto de alguna manera también motiva a esos jóvenes a que utilicen algún tipo de forma de proteger sus creaciones. Ya un poco más avanzada la materia, estábamos todavía en lo que es el bloque cero, introducción, un poco que los muchachos conozcan todo lo que tiene que ver con cómo se va a manejar la materia y presentarse, diagnosticar su conocimiento. Cuando entramos ya en lo que es materia como tal, pues entonces hay que utilizar herramientas que sean como dinámicas, pues que el estudiante no se sienta que me tengo que leer todo esto y hacer un trabajo de pronto porque es una materia teórica, sino que puedan presentar sus avances de formas un poco más dinámicas. Entonces, ¿qué herramientas utilizo yo en la plataforma? Entonces, ¿qué hice? Le asigné una serie de artículos a cada uno de los estudiantes y ellos debían entonces hacer un video donde presentaran los artículos que le corresponden e hicieran un breve análisis de los mismos. ¿Para qué? Difícilmente los estudiantes van en un trimestre a conocer a profundidad las leyes que protegen sus creaciones, que en este caso las principales son la ley de propiedad industrial y la de derecho de autor. Pero ¿qué es lo que se busca a través de la materia? Acercarlos a esa realidad, que ellos sepan que existen estas leyes, que existen organismos a nivel nacional e internacional que les permiten proteger sus creaciones, que ellos pueden, debido a la existencia de algunos acuerdos internacionales por medio de una organización como la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ellos pueden garantizar que sus obras que ellos creen acá en Venezuela puedan estar protegidas en otros países, en caso de que tengan ellos que trasladarse a otros países. Entonces, eso es lo que se busca a través de esta materia, acercarlos a esa realidad y que ellos al finalizar la materia pues tengan las herramientas y los conocimientos básicos que les permitan accionar en cualquier momento que se pueda presentar alguna situación. Entonces tenemos en este caso fue un video, utilizo también infografías. Cuando hablé del glosario de términos, ellos desarrollan durante el trimestre un glosario de todos los términos que se van manejando durante la materia y lo entregan al final del trimestre. Ellos también presentan acá un afiche donde de alguna manera lo que se busca es que ellos envíen un mensaje para crear conciencia sobre el respeto o el evitar delitos contra la propiedad intelectual, que es lo que ven durante toda la materia. Y le hago mucho énfasis en lo que tiene que ver con el plagio, porque pues para un diseñador gráfico es muy importante conocer esto y muchas veces ellos cometen plagio de manera inconsciente. Y esto existe, el plagio inconsciente existe, pero como dice las leyes, el desconocimiento de las leyes no te exime de tu cumplimiento. Entonces ya ellos cuando terminan la materia saben que no deben cometer plagio. Y si lo hacen, pues ellos saben que deben asumir las consecuencias. Algo muy interesante también de esta materia es que ellos a veces se comparten contenido en el sentido de que, bueno, mira, sí, yo conozco una página donde podemos registrar nuestras obras y a través de internet y se comparten esas informaciones que son importantes para ellos. Aquí, bueno, vemos también otra muestra de lo que son los recursos. Acá vemos que tienen ellos un material PDF sobre el tema de la propiedad intelectual. Tienen información sobre lo que es la OMPI, que les comentaba anteriormente, que es muy importante que manejen esa información, porque es la que maneja todos esos acuerdos y tratados internacionales. Pues sabemos que hoy en día, lamentablemente, muchos de nuestros muchachos se están formando para irse, entonces es bueno que ellos sepan. Y fíjense, acá yo les solicité a ellos que elaboren una infografía. Allí tienen el ejemplo de la infografía y tienen cómo hacer una infografía. Entonces, le puedes dar todas las herramientas que le faciliten su proceso. Probablemente en una clase presencial no pudiésemos manejar todo este contenido. Sería complicado manejar todo este contenido en una clase presencial. Y aquellos la tienen y pueden durante la semana administrar su tiempo y distribuirse para ir viendo todo el contenido y generar las actividades finales. Ok, y bueno, incluso esta posibilidad me parece que es súper interesante porque siempre debemos reconocer el logro de nuestros estudiantes, ¿no? Siento que eso motiva
motiva, porque si yo veo que un compañero apareció en una cartelera, si yo veo que un compañero apareció allí, probablemente yo me sienta motivada o motivado, perdón, y quiera también lograr estar allí en esa cartelera. Entonces, al final del trimestre se genera esta cartelera o este espacio donde se publican los mejores promedios de esa materia, de la materia que en este caso principios legales. La tecnología evoluciona, el mundo cambia constantemente, cada segundo las cosas están cambiando y no podemos resistirnos a este cambio, y ese es el mensaje que tenemos que llevarle de pronto a esos profesores que todavía sienten que wow, que les cuesta, que es difícil para ellos, a esos estudiantes que se nos están quedando rezagados porque tienen miedo, es normal, tienen resistencia, de pronto sienten que no cuentan con las herramientas para afrontar toda esta situación. Entonces, cuando uno le presenta la modalidad y le explica todas las ventajas y le explica la formación mediante esta modalidad, es mucho más fácil que ellos no se resistan y que se atrevan a surfear esa ola en la que estamos en este momento. Y bueno, para cerrar, quise compartirles esta frase conjuntamente con la imagen anterior, resume lo que estamos viviendo ahorita, pues, y lo que es que no debemos resistirnos al cambio. Las personas siempre le temen al cambio, le temían a la electricidad cuando fue inventada. ¿No es así? ¿Ustedes se imaginan que por ese miedo al cambio nosotros no disfrutáramos hoy de las bondades, de las ventajas, de los beneficios de contar con electricidad cuando la tenemos, no? O sea, imagínense cómo sería nuestra vida. Estaríamos todavía, bueno, no sé, en unas condiciones impensables para nosotros en este momento, en este siglo. Entonces, bueno, se trata de eso, romper paradigmas, ser resilientes ante la situación que estamos viviendo, que sabemos que todavía nos queda un poco de ella, pues reinventarnos, generar nuevas estrategias, generar nuevas herramientas y afrontar y seguir adelante. O sea, yo pienso que el futuro es de quienes en este momento estamos afrontando esta situación y que no nos hemos detenido, ante lo que está pasando, que sabemos que no es fácil, es una situación bastante compleja, pero hay que seguir adelante, adelante. Y bueno, muchísimas gracias por su atención, una invitación a ser parte de nosotros como estudiantes y ser parte de nosotros como este tipo de docentes que estamos llevando en este momento este proceso tan interesante. Gracias. No olvides estar atento a nuestros próximos eventos que serán publicados en nuestra página y a través de nuestras redes sociales. Invitación especial para el próximo webinar, no se lo pierdan.